Comenzamos la historia de hoy en la negrura absoluta del vacío, mientras nuestro prota despierta de su largo letargo. La primera pregunta en su mente es, ¿qué demonios ha pasado? Ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo llevaba a la deriva en la luz infinita. Sin embargo, no lo oirás quejarse. Flotar por este lugar se sentía seguro, incluso acogedor. Pero su deriva interminable hacia la felicidad fue interrumpida por un sonido extraño. Su primer pensamiento fue que tal vez su padre finalmente había llegado a casa. No podría estar más equivocado. El sonido provenía de un aviso del sistema dándole la bienvenida a nuestro chico, Anthony. Era un saludo personalizado. El aviso del sistema tiene mejores modales que la mayoría de la gente normal. Sin embargo, el siguiente bloque de texto no fue tan cortés. Era una fría notificación de que Anthony había muerto. Debería haber previsto algo así. La voz del aviso no se parecía en nada a la de su padre. Si está muerto, entonces, ¿dónde diablos está? Lo último que recuerda es estar casualmente leyendo un libro en la comodidad de su hogar. Entonces existe la posibilidad muy real de que este lugar de brillo infinito sea el cielo. Pero si lo es, ¿dónde está la piscina y el buffet libre? El sistema intentó tranquilizar a Anthony para que se calmara, ya que pronto despertaría para experimentar la vida de nuevo, aunque en un nuevo mundo. Provenía de una voz profunda y ronca, una voz que sonaba exactamente como esa figura legendaria vestida de blanco, la que es adorada con devoción en todo el planeta. Si pensaste en Jesús, entonces te equivocas. El sistema sonaba exactamente como Gandalf. La luz infinita se disipó, revelando un cielo azul nublado. Mientras le informaban que renacería en el mundo de Pangera, donde el destino y la suerte determinarían su sino. Anthony aún no estaba listo. Intentó suplicarle a Gandalf que esperara, ya que las palabras de despedida hacían parecer que viviría una vida llena de aventuras, peligros y oportunidades a cada paso. Quizás incluso habría magia y criaturas fantásticas. Ignorando sus parloteos, Gandalf le dio a Anthony un resumen de su estado después de renacer. Está en nivel 1 con 15 de fuerza, 12 de resistencia, 25 de astucia, 18 de voluntad, 30 de PV y 0 de maná. Ver la distribución infló inmediatamente su confianza. Sonaba fuerte en el papel. Quizás sería como el protagonista de su videojuego favorito, Cuentos de Téleda. Pero un resumen más detallado enumeraba sus habilidades como excavar, disparo ácido, agarre y mordisco. También está la identificación de especie, que lo cataloga como una hormiga obrera recién nacida. Si su maná es inexistente, entonces puede despedirse del sueño de ser un hechicero. Gandalf tiene mucho que explicar, y su lista de habilidades era simplemente extraña. Estaba el mordisco, y luego el mucho más bizarro disparo ácido. ¿Dónde diablos estaban sus habilidades de prota superpoderoso? Lo más alarmante de todo era ser catalogado como una hormiga obrera recién nacida. Una formica no solo renacerá como una hormiga, sino como una hormiga obrera recién salida del huevo. Quizás Anthony fastidió a lo grande a alguien en su vida pasada, así que Gandalf, el sistema, lo está castigando. Pero eso es imposible. Apenas tenía conexión con otras personas en el pasado, a juzgar por su bandeja de entrada vacía de librócaras y su introvertida paralizante, se le recordó dolorosamente. No tenía amigos ni ninguna otra conexión significativa. Gandalf lo instó a seguir adelante y forjar su propio camino. Quizás sería el camino de la hormiga. Si ese es el caso, entonces Gandalf también puede ir y forjar a su madre. Totalmente desprevenido para lo que venía, la voz ronca comenzó la cuenta regresiva para la inicialización de la transferencia de alma. 3, 2, 1. Sintió como si todo se silenciara cuando terminó la cuenta. La transferencia de alma se ha completado con éxito, y con ella llega el inicio apretado por todos lados mientras se sacudía fervientemente. No se creía del todo los cuadros de texto de antes, pero realmente está renaciendo como una hormiga. Está sucediendo de verdad. Inspeccionando su nuevo y frágil cuerpo, sintió 6 patas. Eso es un punto para la lista de verificación del cuerpo de hormiga. 2 antenas están presentes. Sus fuertes mandíbulas son completamente funcionales. Contando desde la cabeza hasta el final de su abdomen, contó 3 segmentos corporales distintos. Solía tener hormigas como mascotas, y ahora él también se ha convertido en una. Esto suena como el escenario de una extraña pesadilla, sin mencionar las malas condiciones de iluminación. Está más oscuro que una noche sin luna en su ubicación actual.
Todo está completamente a oscuras, y no ayuda que su visión esté tan borrosa como es posible. Pero al caminar un poco, Anthony comenzó a ver algo tenue y borroso. Pero detrás de la luz al final del túnel, había algo azul. Afortunadamente, todavía puede ver colores. Aparte de eso, se preguntó qué más podría ver. Era capaz. Quizás era hora de usar su nueva anatomía de hormiga a su máximo potencial. Sentir el entorno usando las antenas se sentía extraño, pero podía percibir olores no identificables y corrientes de aire. Delante, el olor que más destacaba era el de la humedad estancada, lo que indicaba que debía estar bajo tierra. Pero si es una hormiga, ¿no se suponía que debía oler feromonas? Sin feromonas que detectar, ¿dónde estaban sus hermanos? ¿La colonia? A Anthony se le había dado una segunda oportunidad en la vida, y no quería ser un solitario en esta también. Tras caminar unos minutos más, empezó a captar un olor similar al suyo. Quizás un nuevo camarada le esperaba al otro lado del túnel. Solo tenía que seguir la luz azul pulsante, mientras esperaba que no ocurriera nada malo al reunirse un hermano hormiga. Su emoción crecía a medida que se acercaba a la salida. Se apresuró con entusiasmo para encontrarse con otro compañero hormiga, decidido a ayudar en cualquier tarea que necesitaran para la gloria de la colonia. Pero su llegada al final del túnel no fue como esperaba. Su nuevo camarada parecía estar en serios problemas, mientras volaba por los aires contra su voluntad. Al otro lado había una bestia abominable, sonriendo felizmente con sus afilados dientes a la vista, músculos densamente apretados contenidos bajo una fuerte capa de escamas ásperas. Era material de pesadillas para alguien tan pequeño como Anthony, la hormiga. Con el posible camarada neutralizado, la bestia reptiliana era libre de depredar a su presa. Mientras masticaba con aire de suficiencia, ni siquiera se comió a la hormiga de un bocado. Primero partió el cuerpo del pobre bicho en pedazos. Anthony entró en pánico. Él era solo un tipo al que le encantaban las hormigas y los libros. No se había apuntado a lo que fuera que era esto. Por mucho que quisiera negarse, esto estaba sucediendo de verdad. Esta era su realidad ahora, hormigas siendo devoradas y aplastadas por monstruos. La otra hormiga atrapada bajo las patas del monstruo lo miró con ojos suplicantes y se sintió como una llamada de atención. ¿Qué podía hacer una sola hormiga en su posición? Bueno, solo había una cosa que se le vino a la mente a Anthony. Era su único movimiento. Correr tan rápido como sus 6 patas recién nacidas se lo permitieran. Correr como si su vida dependiera de ello, porque así era. Corriendo por primera vez en un cuerpo nuevo, era torpe como él solo. Incluso tropezó y cayó de bruces. Después de correr durante mucho tiempo, ya debería haber escapado del territorio de ese monstruo. Pero ¿y si otro aparecía tranquilamente por este túnel y lo veía como un bocadillo rápido? Su única forma de sobrevivir era deshacerse de sus convenciones humanas y pensar como una hormiga. Como por instinto, supo lo que tenía que hacer. Cavar. Cavar con todas sus fuerzas. Una cosa era saber lo que haría una hormiga, pero otra muy distinta era ejecutarlo. Sus patas no eran suficientes, solo estaba arañando el suelo. Fue entonces cuando Anthony recordó el tiempo que pasó observando a sus mascotas. Las hormigas usan sus mandíbulas para cavar, así que básicamente necesitaba cavar la tierra usando su cara. Sin perder ni un segundo más, enterró inmediatamente su confiable mandíbula en la superficie rugosa y comenzó a masticar tierra. Ahora a esto se le llama cavar. Progresó más en solo unos segundos usando su cara que usando sus patas durante varios minutos. Después de cavar a una profundidad adecuada, talló un espacio esférico con mucho sitio para moverse. Con un nuevo campamento base establecido, Anthony la hormiga finalmente pudo tumbarse de espaldas después de un duro día de trabajo. Estaba a salvo por ahora, pero ser visto por otros animales sería una sentencia de muerte. ¿Cómo demonios había llegado a este lugar? No había pasado ni un día completo, y ya se había encontrado con una bestia temible. Las hormigas nuevas deberían nacer dentro de una colonia, protegidas y rodeadas de aliados. A juzgar por el destino de su pobre compañero hormiga en el territorio del reptil, las cosas estaban complicadas. Puede que no fuera el único arrojado a esta situación desesperada, lo que significaba que una incursión estaba en marcha. Con un poco más de tiempo para pensar, Anthony recordó que Gandalf, el sistema, dijo algo sobre un punto de habilidad y biomasa. El mundo que Anthony habita ahora es un misterio. El descenso del sistema resultó en grandes ganancias para la civilización, pero ya no pueden recordar lo que han perdido. Volviendo al dilema de Anthony,
Actualmente tiene un punto de habilidad y uno de biomasa para gastar. Tenía que hacer que valiera la pena. Si esto era una situación tipo juego, debería haber algún tipo de pantalla a la que pudiera acceder. Al principio, intentó levantar las patas y gritar, subir de nivel, al aire. No solo no funcionó, sino que además quedó como un tonto. Otra idea surgió en su mente. Quizás esta sí funcionaría. Con resolución, deslizó la mano en el espacio vacío frente a él y gritó, abrir estado, tan fuerte como pudo, y funcionó. Un interesante mensaje de texto apareció frente a él. Aún no puede decir si sus estadísticas son altas o bajas, pero de todos modos, ahora puede verlas libremente. En la pestaña de habilidades, vio agarre. Tal vez significa que podrá sujetar las cosas bastante bien. En su descripción, se indicaba que el agarre es la habilidad de sujetarse a superficies y objetos sin soltarlos. Un ejemplo de su aplicación es la habilidad de caminar por las paredes. Los ojos de Anthony brillaron de alegría después de leer eso. Este podría ser el misericordioso y triunfante regreso del señor Gandalf, el sistema, su señor y salvador. Puede que solo sea un cuadro de texto, pero seguramente tendría la barba y las cejas más lujosas del mundo. A falta de un nombre mejor para esta loable voz de bendición, Gandalf seguirá siendo Gandalf por el momento. Y Anthony alabará ese nombre, pues le ha sido otorgado el don más preciado, la habilidad de acceder a información crucial con un solo pensamiento. Al ver su repertorio de habilidades, supo que centrarse en tomar la decisión correcta era vital. ¿Debería tomar el disparo de ácido? Quizás mejorar sus habilidades de excavación le proporcionaría más beneficios. Gandalf es genial, pero depende de Anthony averiguar qué pueden hacer sus habilidades. Por lo que él sabe, hay muchas especies de hormigas en la Tierra que son capaces de disparar ácido fórmico desde su zona trasera, así que debe pertenecer a una de esas monstruosas especies de hormigas que rocían ácido. Abre la opción de atacar sin acercarse demasiado al objetivo. Es un curso de acción que podría llevar a evitar la destrucción instantánea en combate. Un ataque a larga distancia sería muy útil, pero considerando su situación actual, morder, arrastrarse, excavar y disparar ácido, no son realmente las mejores herramientas en las que centrarse ahora mismo. Lo que a Anthony le falta gravemente es información. No ha descubierto dónde diablos está ni qué tipo de otras criaturas habitan este lugar. Aparte de las hormigas y las bestias croa, está bastante seguro de que no tiene cuerdas vocales, así que solo puede contar consigo mismo para reunir información. Afuera en los túneles, salir solo con quién sabe cuántos horrores extraños podría causar un daño indescriptible sería una locura. Solo pensar en lo que podría matar a una hormiga en la superficie ya era mortificante. Anthony tuvo que intentar calmarse para no tener un ataque de pánico en toda regla. Debe mantenerse racional y tranquilo para seguir con vida. Después de darse una charla motivacional, Anthony se concentró. De ahora en adelante, solo puede contar consigo mismo. Ya ha descubierto sus habilidades básicas. Solo necesita gastar sus puntos de habilidad. Esa es la pregunta del millón. Sin embargo, ¿cómo se supone que lo haga? La respuesta llegó justo cuando estaba pensando en ello. El propio Gandalf le dio el aviso para gastar sus puntos de habilidad. No pudo evitar alabar a esta sabia y magnífica voz incorpórea del sistema. Deseaba que Gandalf, el portador de esperanza y barba de luz, permaneciera tan esponjosa como siempre. Hay muchas opciones, así que es difícil reducir a la opción óptima. Necesita abordar esto con lógica. Ser capaz de correr más rápido sin duda le ayudaría a escapar de los enemigos cuando la situación se complique. El sentido de túnel también le facilitaría navegar por el terreno subterráneo. Mordisco y ácido son movimientos puramente ofensivos, que podrían ayudarle a luchar más eficazmente cuando la situación lo requiera. En cuanto a las mejoras corporales disponibles para comprar con biomasa, podía elegir exoesqueleto, mandíbulas, patas, ojos, antenas y glándula de ácido. No es descabellado decir que de todos los habitantes de esta zona, actualmente es el más débil, por lo que eligió mejorar su vista usando un punto de biomasa. Y gastó su único punto de habilidad en sigilo, mejorando eficazmente su capacidad para esconderse y moverse sin ser visto. Tras la confirmación, sus ojos comenzaron a arder como el infierno. Fue como si un fuego literal se encendiera en su córnea. La repentina punzada de dolor se sintió como una traición del propio Gandalf. Anthony rodó por el suelo,
tratando de distraerse del dolor de sus ojos ardientes, pero una vez que las cosas se calmaron, admitió que en realidad no fue tan malo como pensaba. En cuanto a la mejora corporal, si todavía tuviera un cuerpo humano, el proceso sin duda habría tardado una eternidad. Ahora ha obtenido contramedidas eficaces para lo que el territorio tiene que ofrecer. Con una confianza recién descubierta, salió arrastrándose del túnel porque era hora de explorar. Su visión se sentía más nítida. No hay olores distintivos o vibraciones detectables en la distancia. Se le presentó la elección entre dos caminos. El camino de la derecha es donde la bestia se comió a las otras hormigas, así que es un no rotundo, lo que le deja con una sola opción: ir a la izquierda y enfrentar lo que sea que este camino le depare. Él, la hormiga en pánico, había desaparecido. Anthony, el explorador confiado, había tomado el control. Se arrastró apresuradamente tan rápido como pudo, y su velocidad no estaba nada mal. Anthony rió para sus adentros mientras su aventura transcurría sin ningún contratiempo. La lógica dictaba que colgarse boca abajo debería ayudar a sus habilidades de sigilo y agarre. Ahora solo necesita usar sus nuevos ojos. En comparación con antes, ahora podía ver un poco mejor. Incluso divisó misteriosas venas azules, que se retorcían y ramificaban en las rocas. Con una visión mejorada, también puede ver lo que le está pasando a su cuerpo. Con el tiempo, el suave y blanco exoesqueleto de una hormiga recién nacida debería endurecerse. Continuando su arrastre, finalmente llegó al final del túnel y fue recibido por una luz cegadora. Provenía de las venas azules y de la poza de agua en una caverna. El estanque era enorme, pero también lo eran los monstruos que merodeaban a su alrededor. Estaba tan concentrado en el agua que casi no vio a las temibles bestias que acechaban alrededor. Asumiendo que él es la criatura más débil en este momento, estaría prácticamente muerto si lo vieran. El sigilo no solo será vital para la supervivencia, sino también para una recolección de información efectiva. En cuanto a su vista, todo el mundo sabe que tener mala vista es un asco. Anthony estaba tan acostumbrado a la visión humana que el cambio, a los patéticos ojos de hormiga, fue desorientador. Si algo no se movía, apenas podía verlo. Debes recordar que las hormigas son una especie comunal. Miles, a millones de individuos débiles que se combinan para crear algo fuerte. Una sola hormiga tendría sentidos terribles, y lo compensan con la unidad. Eso es precisamente lo que hace que su situación sea miserable. Está completamente solo, y se supone que debe sobrevivir cuando podría tropezar con un dragón que duerme la siesta con su mala vista. Así que estaba decidido a hacer de la mejora de sus ojos una prioridad, y no se detendría hasta que pudiera ver el espasmo de una cucaracha a través de 5 metros de piedra sólida. Después de un tiempo, Anthony desarrolló su nuevo exoesqueleto rojo. Mientras inspeccionaba el acantilado sobre la poza, comenzó a escuchar unos ruidos horribles por todas partes. Acercándose a las paredes, supo que necesitaba echar un vistazo más de cerca. Después de unos minutos de agarrarse y correr hacia la cima, está casi en la fuente del sonido. Explorando el terreno con sus ojos mejorados, parece que no puede localizar el punto exacto. Apenas podía concentrarse con todas las extrañas líneas azules que se retorcían en la superficie, interponiéndose en su camino. Al ver las gotas de agua que salían del techo, finalmente vio la fuente de la poza de agua. Pero esa no debería ser la fuente del extraño ruido que no dejaba de oír. Anthony realmente necesita concentrarse, ya que debe haber algo más que no está viendo. Era de sentido común, pero no logró atar cabos. Por supuesto, eran los monstruos los que hacían esos ruidos. Desde la seguridad del techo, observó a la bestia lobo que gruñía abajo. Al notar que los ojos de la bestia se dirigían hacia él, se escondió inmediatamente detrás de una roca saliente. Eso fue demasiado cerca para su gusto. Quizás es hora de probar su nueva habilidad. Anthony finalmente estrenó su nueva habilidad de modo sigilo. Su exoesqueleto rojo se volvió transparente de inmediato. Era una pasada. Con su exposición resuelta, debería poder observar qué pasa con esta poza en paz. Ya pudo ver bien a esa desagradable bestia lobo lagarto, que casi lo descubre antes. Lo siguiente de lo que hay que tomar nota no es otro que su peor enemigo, el que masacró a sus compañeras hormigas, el destructor de hogares, y el mismísimo raptor de crías, la maligna bestia croca. No importaba cómo mirar a este elenco de monstruos, Anthony no podía evitar sentir que algo estaba raro en la situación. Ninguna de estas peligrosas criaturas se estaba atacando entre sí. Es como si tuvieran un acuerdo silencioso hecho en una mesa redonda, o algo así.
Anthony no descartó la posibilidad de haberse perdido una gran reunión para un tratado de paz de monstruos o algo por el estilo. Sabía que sería imposible obtener respuestas sólidas quedándose quieto en un lugar. Quizás acercarse un poco más a la acción ayudaría, pero debe recordarse constantemente que lento pero seguro se gana la carrera. Bajar arrastrándose desde el techo le llevó unos minutos con su tamaño. Si las hormigas pudieran sudar físicamente, entonces el agua ya estaría chorreando por todo su cuerpo tan rápido que sería suficiente para llenar una segunda poza en esta misteriosa caverna. Pero su ejercicio no fue en vano. Moverse con el sigilo activo la ha subido al nivel 2. Recorrió una distancia considerable para bajar a donde estaba la acción. Su sospecha inicial sobre las habilidades era correcta. Con el uso constante, pueden ser entrenadas a niveles más altos. Esconderse y observar esencialmente le permitiría matar 2 pájaros. Matando 2 pájaros de un tiro podía obtener información valiosa mientras entrenaba su sigilo, y aunque su confianza se estaba inflando, tuvo que bajarse los humos y espabilar. Ser tan engreído era malo. Si lo descubrían, sería hombre muerto. Calmándose, se acercó lo suficiente para ver al siguiente grupo de monstruos, merodeando cerca del agua. Había bestias enredadas en un amasijo, así que era bastante difícil ver qué eran realmente. Al acercarse, fue recibido por penetrantes, ojos rojos, pinzas azules y patas, cientos y cientos de patas. Anthony vio la horrible anatomía de los 100 pies, y no pudo evitar vomitar. Él maldijo a esta maldita mazmorra por mostrarle algo tan asqueroso. Le vendrían muy bien unas medicinas ahora mismo. En cuanto al último residente de este lugar maldito, el monstruo lagarto no parecía tan malo. Sin embargo, tenía que tener cuidado con esas desagradables púas. Puede que fuera el más débil en este momento, pero Anthony podía ver la posibilidad de convertir a todas estas terribles criaturas en una posible cosecha de biomasa. Todos los puntos del mundo lo estaban esperando, pero para poder hacer eso, había que hacer preparativos y tenían que ser exhaustivos. Durante las siguientes horas, se mantuvo diligentemente sobre el estanque mientras cambiaba gradualmente su posición, para permanecer oculto de los residentes. Observó cuidadosamente cómo se movían las criaturas, tomando nota especial de a dónde iban después de abandonar la zona del estanque. En la primera hora, la primera pareja en marcharse fueron las bestias 100 pies y la bestia croca. Extrañamente, se dirigieron al mismo lugar para salir. En la segunda hora, el siguiente en dar por terminado el día, fueron las bestias lagarto lobo. Se dirigieron directamente a un pequeño túnel en el extremo sur. En la tercera hora de observación, el último en irse del estanque fue el lagarto espinoso, que se arrastró hasta una pared y desapareció. Parece que tenemos otro habitante de las paredes como el propio Anthony. Llamaría al reptil hermano si no tuviera que cazar y comerse a la presa. Esa intensa sesión de espionaje elevó su sigilo a nivel 3. En este lugar, la paciencia tiene su recompensa. También llegó en el momento perfecto, porque sus pobres garras de hormiga necesitaban un descanso urgentemente. Tras llegar a su punto de salida, su hogar, dulce hogar, estaba finalmente a solo una excavación de distancia. Anthony deseaba poder relajarse, pero no puede permitírselo. Primero hay más trabajo que hacer. Necesitaba desesperadamente más espacio para respirar en su campamento base. Eso iba a requerir algo de excavación. Usando sus fuertes mandíbulas, comenzó a mordisquear el suelo con entusiasmo. Diligentemente, recogió la tierra por instinto en el proceso de asegurar su lugar. Justo cuando alcanzó el nivel 2 de excavación, sonó una notificación felicitándolo por asegurar un nido adecuado. Finalmente, después de excavar como un loco, pudo tomarse un pequeño respiro. Sintió una sensación familiar, similar a cuando su familia dejó de enviarle dinero y se olvidaba de poner comida en la nevera. Empezaba a tener hambre y no era ajeno a esa sensación. Mientras su estómago gruñía, se convenció. Así, y Anthony estaba actualmente posado en el techo de la caverna. Sus garras se clavaron en la roca fría, y un único pensamiento flotaba en su mente. Tenía tanta hambre que babeaba al ver a los monstruos de abajo. Pero con el hambre vienen la debilidad y los temblores. Empezaba a quedarse sin energía poco a poco. Su mente estaba llena de chocolates, pan, pasteles y filetes. Todas las cosas deliciosas que pudo comer en su vida anterior daban vueltas en su cabeza. El hambre se había vuelto tan intensa que su mente comenzaba a jugarle malas pasadas. La última vez que vio a la bestia croca,
Podría haber jurado que parecía un trozo de carne, y casi saltó desde el techo para darle un bocado. Incluso los asquerosos ciempiés empezaban a parecerse cada vez más a una maraña de deliciosos fideos servidos en una bandeja de oro. Anthony necesita solucionar este problema de hambre antes de que lo maten por mordisquear algo que no debería. Él ha estado preparando su próximo movimiento durante demasiado tiempo, como para dejar que su estómago se interpusiera en el camino del progreso. 2 días. Han sido 2 días enteros de preparación. Estudió cada aspecto de este extremo de la caverna con un detalle insoportable. 2 días de poco o nada de sueño, combinados con una inanición debilitante, le estaban dando problemas para concentrarse y mantenerse despierto. Ha pasado tanto tiempo colgando boca abajo sobre la cuenca de agua que casi se queda dormido y cae al agua varias veces. Mirando ese estanque misterioso, sabía que caerse sería un baño que estaría lejos de ser agradable. Un efecto secundario bienvenido llevándose al límite como un espía con su modo sigilo activo todo el tiempo. Estaba subiendo la habilidad a nivel 4. Gracias a pasar su tiempo libre cavando y expandiendo su escondite, su habilidad de cavar ha subido a nivel 3. Eso es lo que hace Anthony. Se prepara y crece. Así es como los débiles pueden atacar a los fuertes. Aún así, el hambre es un enemigo difícil de enfrentar. Solo podía esperar poder conquistar con éxito a su primera presa pronto, mientras sus antenas se movían. Sintió que el objetivo se acercaba. Ya podía oler el hedor que provenía de la bestia cuando Anthony vio la luz reflejada en un par de ojos reptilianos. Dentro de una grieta, sabía que era casi la hora del espectáculo. Su presa elegida ha estado usando la pared lateral de la caverna como lugar de descanso, baja arrastrándose para beber en el estanque una vez al día. Es básicamente una criatura aislada con un patrón de movimiento predecible, una criatura que puede ser derrotada. Después de unos minutos, el lagarto espinoso finalmente salió de su escondrijo para su trago diario. Ya era hora de probar si la preparación de Anthony podría llevar a una ejecución exitosa. Activando el sigilo, caminó silenciosamente por la pared, intentando alcanzar a su presa reptiliana. Le aseguró a su estómago que no tendrían que esperar mucho. Solo necesitaban ponerse en la posición correcta para atacar, y la misión tendría éxito. Al ver más de cerca las espinas del lagarto, supo que ser picado por una de esas sería mortificante, pero no puede empezar a pensar con miedo ahora. El miedo es el asesino de la mente, y su estómago cuenta con él. Se ha preparado tanto que no puede permitirse ninguna distracción. El momento de su ataque lo determinará todo. Una vez que su posición planeada se presentara a sí misma, Anthony no perdió ni un solo segundo en atacar. Su sigilo le dio la oportunidad de lanzar su disparo de ácido desde arriba, salpicándolo en una de las patas del lagarto. Anthony ya estaba celebrando por dentro ya que la fase 1 fue un éxito. Saliendo del modo sigilo, el lagarto chillaba de agonía con su pata derretida hasta la carne y el hueso. Cuando la presa finalmente vio al responsable de su dolor, la fase 2 entró en pleno efecto. Se burló del lagarto, preguntándole si de verdad quería luchar en la pared, una acción que era prácticamente como cortejar a la muerte. La increíble habilidad de agarre de Anthony ya está en el nivel 3 después de todo el espionaje que hizo. Ni la pared ni el lagarto serían un desafío para él. Además, tiene la ventaja natural de ser ágil, ligero, mientras que la bestia es pesada y lenta. Con las patas ardiendo por el ácido, maniobrar por la pared sería imposible, pero la bestia de mente simple estaba cegada por la ira. Usó su fuerte cola para intentar derribar a Anthony. Con un poco de fuerza extra inyectada en el golpe de cola, la pared de la caverna fue destrozada mientras Anthony saltaba de su posición ventajosa para ponerse a salvo. Todo va según el plan hasta ahora. Prácticamente estaba jugando con su comida en este punto. Su siguiente disparo de ácido apuntó directamente a la cara del lagarto. Otra herida derretida. Otra sesión de retorcerse de dolor en el suelo. Saltando rápidamente por las paredes de la caverna, Anthony ajustó su posición a un lugar más seguro y ventajoso. El rugido de dolor del lagarto sufriente resonó por todo el estanque. Esa es la señal de Anthony para terminar esto rápidamente, ya que no puede permitir que otras bestias terminen esta pelea que él ha orquestado. Sucumbiendo a las heridas corrosivas, el lagarto comenzaba a ralentizarse. Ya casi es hora de que finalmente se despida, pero antes de que toda su fuerza se agotara, el lagarto en realidad le quedaba un último coletazo por dar. Este fue más allá de las expectativas de Anthony.
La embestida y el repentino golpe de cola lo tomaron por sorpresa. Afortunadamente, estaba lo suficientemente lejos para tener una fracción de segundo de espacio para reaccionar y esquivar presa del pánico. Con la última fuerza del lagarto gastada en un ataque fallido, la oportunidad de Anthony para terminar las cosas de una vez por todas se ha presentado. Desde lo alto del techo, saltó con sus mandíbulas listas para morder y sujetar. Un crujido fuerte y áspero llenó el área cerca del estanque. Anthony no se atrevió a soltar la piel áspera de la presa, ya que ahora era el momento de la fase final. La fase final es simple. Será una batalla de resistencia mientras continúa aplicando presión con su mordida sobre la bestia hasta que finalmente caen en caída libre desde la pared, posicionando al lagarto debajo. Dejó que la bestia recibiera el daño de la caída mientras continuaba con su mordida implacable. Cuando el lagarto finalmente dejó de moverse y resistirse, se disculpó. Pues esta es la ley del mundo, y la comida es comida. Anthony comenzó a escupir disparos de ácido por todo el cuerpo del lagarto para ayudar a atravesarlo. Su dura piel en el proceso. El disparo de ácido también ha subido a nivel 2. Fue una subida de nivel rápida. Al inspeccionar a la presa, se dio cuenta de que la pobrecilla no está muerta todavía. Parece que tendrán que dar el siguiente paso por las malas, tanto para la presa como para el depredador. Anthony mordisqueaba sin piedad el cuerpo moribundo del lagarto, manchando el suelo de sangre y vísceras. Los espantosos crujidos llenaron la caverna. Después de un tiempo, su mordisco subió a nivel 3. Le tomó 10 minutos enteros hacerlo, pero la horrible tarea finalmente terminó. Tras ser revitalizado por el sustento, Anthony se sintió como un temerario que había acabado de cazar. Se sintió como un caballero recién salido de su última batalla a muerte. Algo así como llegó, vio y venció. Literalmente engulló al enemigo después de la victoria. Ahora que lo piensa, se da cuenta de que nunca se había esforzado tanto por algo. No, nunca se exigió a sí mismo nada en su vida pasada. Recordando cómo vivía, sobre todo recuerda sentirse insensible todo el tiempo, pero ahora ha derrotado a un Spinetta Lacertos de nivel 2, alcanzando el nivel 2 con la experiencia obtenida. Se ha otorgado un punto de habilidad adicional. Gandalf de repente estaba muy hablador con todas las notificaciones. Así que, este lagarto es un Spinetta Lacertos, un nombre que suena vagamente a latín. Este no era su primer encuentro con caracteres latinos. Su asignación de especie lo tiene etiquetado como formica. Recordando su afición a la cría de hormigas, formica debería ser el nombre en latín para las hormigas de la madera. Si todas las criaturas de este mundo tienen un nombre en latín, entonces sus conocimientos de libros sin duda serán útiles. Aparte de esa revelación, también aprendió 3 cosas muy importantes sobre su situación. Primero, puede ganar experiencia para aumentar su nivel después de derrotar a otras criaturas. Segundo, puede ganar un nuevo y preciado punto de habilidad para asignar en cada subida de nivel. Y tercero, ya que este Spinetta era un monstruo de nivel 2, puede suponer 2 conjeturas más. El lagarto o nació en el nivel 2, o logró subir de nivel. Más importante aún, no puede olvidar a qué vino aquí. Y eso es a reclamar el cuerpo de su presa para fortalecer el suyo. Como cazador, un depredador debe comer y hacerse más fuerte, consumir la carne de los fuertes y los débiles. Anthony estaba agradecido por la comida, que no se malinterprete, pero el sabor de la carne de lagarto distaba mucho de ser apetitosa. Era asquerosa hasta el punto de provocarle otra sesión de vómitos. Pero ahora que ha consumido carne de una nueva fuente de biomasa, se le ha otorgado un punto. Gandalf no paraba de parlotearle hoy. Tumbado en la caverna, los gruñidos de su estómago fueron reemplazados por fuertes eructos. Debería estar cubierto en cuanto a comida para la próxima semana, como mínimo. Aparte de la satisfacción de tener el estómago lleno, también tiene otra cosecha extra de Gandalf. Por ahora, es hora de retirarse a su nido mientras formula su próximo movimiento. Una vez que llegó a la cima de la caverna, Anthony miró hacia abajo a las bestias de abajo. Estaban completamente obsesionadas con el agua del estanque. Ni siquiera saben que uno de sus vecinos ha desaparecido. Después de varios minutos de corretear, Anthony finalmente llegó a su humilde nido, frotando sus manos como una mente maestra malvada. Pues era hora de tramar otro plan. No pudo evitar sentirse como una hormiga solitaria en una emocionante aventura, y experimentando un crecimiento increíble, incluso contra el embate del destino y todas las circunstancias imprevistas. Aún así prevalecerá.
contra todo pronóstico, sobrevivirá, sin importar cuántas cosas tenga en su contra. Pero ya basta de soñar despierto por hoy. Él necesita bajar de las nubes y ser realista ahora. Negando con la cabeza, Anthony se concentró en el presente. Ahora mismo, necesita tomar otra decisión crucial y requiere que sea prudente. Solo tiene 2 puntos de biomasa para gastar, así que tendrá que considerar todas las opciones cuidadosamente. Su mirada seguía yendo al mismo lugar. Su mutación ocular. Quería evolucionar sus ojos a +2 por amor a la bendita luz. Cuando la voz de Gandalf le preguntó si quería gastar 2 puntos de biomasa para alcanzar el siguiente nivel. Anthony no dudó en confirmar. Realmente no podía acostumbrarse al efecto abrupto de quemarse los ojos en aras de la mejora. Odiaba tanto el ardor. Después de un rato, sus ojos lagrimeaban por el dolor, pero finalmente había terminado. Su visión actual sigue siendo mucho peor que la de un humano promedio, pero tendrá que ser suficiente por ahora. Ahora, por suerte, tiene que gastar su único punto de habilidad. Esta decisión no sería muy difícil, ya que tenía una habilidad en mente desde hacía tiempo, y esa habilidad se llama sentido del túnel. Ha estado en este lugar maldito durante unos días, pero todavía no tiene ni idea de la mayoría de sus aspectos. Hay demasiadas incógnitas en este mundo, así que el sentido del túnel podría ser vital para su supervivencia a largo plazo. Usando esta nueva habilidad, puede ampliar el alcance de cada una de sus acciones. Le permitiría explorar más allá de su zona de confort, mientras sigue teniendo la seguridad de poder volver a su único lugar relativamente seguro, su nido. Cuando Gandalf le pidió confirmación, Anthony accedió felizmente, con una sonrisa en su pequeño rostro. Obtener una nueva habilidad se sintió muy diferente al dolor del proceso de modificación corporal. Lo describió como sentir como si el agua corriera por su pelo en la ducha, excepto que fluía y ocurría en lo más profundo de su cabeza. Después de unos instantes, Gandalf le informó de que había aprendido el sentido del túnel. Solo podía esperar que demostrara lo eficaz que era en su próxima misión de exploración. Anthony recogió algunas hojas de la caverna y las convirtió en una cama. Antes de su próxima exploración, se merecía con razón una siesta agradable y cómoda. Mientras dormitaba, el sonido de pasos humanos se acercaba. 2 figuras que parecían humanas atravesaban un denso bosque con una única fuente de luz. La mujer le preguntó al hombre si había visto algo. Él le aseguró que no era nada. Es solo que su mente le ha estado jugando malas pasadas últimamente. Además, donde quiera que vayan, cualquier monstruo que intentara amenazarlos se llevaría un brusco despertar. Con su estómago ya no molestándole por el hambre, Anthony se sentía como si estuviera durmiendo en el 7º cielo en pura felicidad. Era tan cómodo que deseó quedarse en este lugar para siempre. Pero su paraíso de sueño fue interrumpido cuando fue sacudido hasta despertar. Logró rodar fuera de su cama y se estampó de cara contra el duro suelo. En retrospectiva, debería habérselo visto venir. Sueños como ese son siempre demasiado buenos para ser verdad, pero le dio la claridad para dejar de pensar en cosas inalcanzables. Es hora de centrarse en la exploración y trazar un plan para su próxima presa. Anthony la hormiga se rió maliciosamente antes de hacer todo el trabajo pesado. Había algo más que quería intentar, usando su antena como un símbolo de corazón improvisado. Gritó, desbloquear, en su mente como una chica mágica. Cuando eso no funcionó, probó las palabras clave, acceder al perfil. Pensó en usar el ejemplo de Gandalf usando ábrete, sésamo como en las películas. Pero ni siquiera se molestó en intentarlo. Realmente pensó que una de esas funcionaría para lograr lo que intentaba hacer. Después de consumir al lagarto, Gandalf le informó que había desbloqueado un perfil básico del Spinetta Laceros. Pero le costaba encontrar la palabra clave correcta para acceder a la maldita cosa. Solo se le ocurrió ahora que tal vez había estado pensando demasiado en todo el proceso todo este tiempo. Así que aflojó su agarre del techo de su nido, cayendo al suelo y gritando el nombre en latín del lagarto mientras hacía un aterrizaje de superhéroe. Sorprendentemente, funcionó. El perfil básico completo de su primera presa se había abierto para que lo leyera. Gandalf realmente le cubre las espaldas en momentos como este. Spinetta certo se puede traducir como lagarto espinoso. Tiene espinas afiladas que contienen un veneno peligroso. Después de todos los problemas por los que pasó, ese pequeño trozo de información fue lo único que consiguió. Fue muy decepcionante,
Pero Anthony necesita calmarse. Ya decía que solo es un perfil básico después de todo. Quizás el sistema funciona gradualmente. Si caza y consume más de la misma especie, podría acceder a un perfil más detallado con información más útil. Él decidió dejar ese asunto de lado por ahora. Tiene asuntos más urgentes que atender, ya que es hora de llevar a cabo su siguiente tarea. Su viaje de vuelta para espiar, la residencia del estanque se sintió mucho más ligero, mientras cantaba atravesando el techo, otro día, otro monstruo para hacer presa. Por lo que parece, da la impresión de que no ha cambiado mucho desde que regresó a su nido después del festín. Sin embargo, notó una pequeña diferencia con respecto a antes. Con sus ojos recién mejorados a +2, el estanque de abajo parece brillar un poco más que en el pasado. Lo que más le intriga en este aprieto está relacionado con el estanque y su agua. En su primer día en este lugar, casi se convirtió en un bocadillo para la bestia croca. Sin embargo, todo ese correr no le dio sed. En el día 3, encontró las hojas para su cama improvisada, y tampoco sintió sed. En el día 6, cuando finalmente se atiborró de carne de lagarto, y todavía no ansiaba ni una gota de agua mientras todos estos monstruos hacían lo imposible por beber del estanque. Anthony, siendo él mismo un monstruo hormiga, no ha sentido sed, en absoluto. Se suponía que él también era un monstruo, ¿verdad? Entonces, ¿qué impulsa a los otros residentes de la caverna a beber el agua cuando él personalmente no siente la necesidad de hacerlo? ¿Hay algo fundamentalmente diferente en ellos o en él mismo? Con esas preguntas en mente, Anthony ya sabe lo que tiene que hacer a continuación, así que bajó rápidamente, desde el techo para finalmente investigar la misteriosa agua del estanque y vivir para contarlo. Podría ser increíblemente peligroso bajar allí, así que es prudente ir poco a poco primero. Incluso frente a la peligrosa masa de 100 pies, debe recordarse a sí mismo no ir demasiado lejos ni demasiado rápido. Observando a las bestias de los alrededores, realmente hay una proporción muy grande de criaturas parecidas a lagartos en este lugar húmedo. Están la bestia croca bípeda y el lagarto con púas. Cada bestia tiene algún tipo de rasgo reptiliano en su anatomía, quizás sea algún tipo de patrón. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que un lagarto lobo se acercaba a él con curiosidad y furia. Justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre Anthony, la criatura comenzó a retroceder nerviosamente, confundiendo a nuestro chico hormiga. Al mirar hacia atrás, parece que el lagarto lobo desconfiaba del imponente 100 pies. Anthony tuvo la suerte de evitar la atención del lagarto lobo. Pero la bestia 100 pies es otra historia. Toda su tribu se arrastraba y siseaba como insectos asquerosos, enormes y mutados, con su mirada carmesí, enfocada en una hormiga solitaria. A juzgar por su reticencia a actuar, Anthony agradece a los dioses que su hipótesis fuera correcta. Quizás te preguntes por qué la hormiga con mentalidad de supervivencia se arriesgaría a salir al descubierto en la zona del estanque justo ahora. Bueno, solo hay una razón por la que se expondría frente a estos monstruos que podrían matarlo en una fracción de segundo. Tras sus días observando el comportamiento de los residentes, nunca ha presenciado a una criatura acercándose, bebiendo o abandonando la zona del estanque ser atacada, ni una sola vez. Es como una especie de zona neutral. Ahora bien, hubo muchos conflictos durante esos días de exploración, pero los monstruos siempre llevan sus disputas fuera de la zona del estanque. En conclusión, debe haber algo especial en esta fuente de agua, que obligue a los monstruos a contenerse, y Anthony estaba seguro de que no tenía nada que ver con una simple hidratación. Sabe que no puede evitarlo, por pura curiosidad, pero realmente no quiere beber el agua del estanque. Anthony simplemente se armó de valor, cerró los ojos y hundió la cara en el estanque, para beber un poco del agua misteriosa. Su reacción inmediata fue saltar y revolcarse, pues el agua le quemaba la lengua como el infierno. La porción que logró tragar encendió un fuego en su interior. Se sintió como beber ácido clorhídrico por alguna razón desconocida. ¿Es esto realmente por lo que estas miríadas de criaturas han estado viniendo aquí? ¿De verdad vienen a este lugar todos los días por esta dolorosa y ardiente agua mortal? Si es así, ¿qué demonios les pasa a todos ellos? ¿Acaso Anthony había renacido en una caverna llena de monstruos masoquistas? Aún no podía quitarse la sensación de que se le estaba escapando algo. Aparte de la sensación de ardor, no hubo prácticamente ningún cambio en su salud. Dada su gran popularidad, esperaba que algo espectacular sucediera,
ya que todos estos monstruos parecían obsesionados con el agua del estanque durante días. Pero para él, no tuvo ningún efecto, nada en absoluto, puesto que ya había hecho lo que había venido a hacer. Simplemente decidió explorar el resto de la caverna en otro lugar. Antes de hacerlo, no pudo resistirse a dar un sorbo más. Esta vez, sorbió tan fuerte como pudo, tomando tanto líquido como su diminuto cuerpo podía soportar. Igual que antes, quemaba como el demonio. Tuvo que revolcarse por todo el suelo, escupiendo lo que acababa de ingerir por el puro dolor. Tras vomitar la mayor parte del agua del estanque, decidió que no era más que algo horrible. Se hizo una nota mental de no volver a probar esa cosa nunca más, pasara lo que pasara. Ahora que había investigado hasta cierto punto el misterio del agua del estanque, era hora de ampliar su exploración del resto de la caverna para mapear la red de cuevas, usando su nuevo sentido de túnel, con su habilidad recién adquirida. Viajar se ha vuelto sencillo. Todo lo que tiene que hacer es dirigirse hacia las regiones donde las venas de luz son más densas. Aparte de eso, inesperadamente comenzó a oler algo a lo lejos. Le hizo preguntarse qué clase de otras criaturas acechaban en estos extraños túneles que estaba atravesando. Su cerebro, mientras se movía constantemente, tropezó accidentalmente con algo bastante familiar, una estructura artificial diseñada para salvar una gran distancia vertical, entre niveles inferiores y superiores, dividiéndola en distancias verticales más pequeñas. Eran inconfundiblemente escaleras. Mirando a lo largo de las escaleras, Anthony se dio cuenta de que las serpenteantes líneas azules también estaban presentes. Lleno de curiosidad y emoción, se adentró apresuradamente en el descenso para echar un vistazo más de cerca. Parece como si estas escaleras hubieran sido talladas directamente en la roca. Incluso, hay una ornamentación intrincada en cada escalón. Ahora, ¿quién exactamente sería el responsable de tallar roca sólida? Esa es la pregunta que se hizo con entusiasmo. Pues los humanos, por supuesto. Esta era la primera prueba tangible que había encontrado de que existiera algún tipo de criatura humanoide en este nuevo mundo. No pudo evitar preguntarse qué clase de gente de fantasía vive en este lugar. Anthony soñaba despierto con salvar a los poderosos enanos de un poder que amenazaba su propia existencia. O tal vez se encontraría con los legendarios y místicos elfos, conocidos por su longevidad y belleza. No importa lo que encuentre, tiene que admitir que las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Estaba a mitad de camino, bajando las escaleras, cuando empezó a preguntarse por qué los humanos se molestarían en tallar escaleras en este túnel en particular, y no en los otros. Bueno, para un autoproclamado genio como él, la respuesta es casi evidente. Este camino por el que andaba debe ser un túnel de uso frecuente, por lo tanto, han hecho un esfuerzo para que sea más cómodo subir y bajar por él. Esto significa que hay una alta probabilidad de que haya más escaleras en el área inmediata. Quizás incluso haya un camino a la superficie por donde podría salir de esta miserable caverna llena de peligros. Esa posibilidad le dio a Anthony el valor para dar el siguiente paso. Allá vamos. Mientras atraviesa la espiral descendente, se da cuenta de que estas escaleras son aún más útiles de lo que pensó inicialmente. No podía creer que no se le hubiera ocurrido esta idea antes. De hecho, puede usar estas escaleras para medirse a sí mismo, suponiendo que la gente de este mundo sea aproximadamente del mismo tamaño que la de su antiguo mundo. Entonces podría comparar su propio tamaño con las escaleras. Podría hacer una estimación aproximada de lo grande que es. Usando esas variables, tras hacer los cálculos, Anthony concluyó que podría ser un poco más pequeño de lo que pensaba inicialmente, a juzgar por la altura y la longitud de cada escalón en relación a su físico. Debería medir alrededor de 1 metro de altura. Pero espera, esto significa que todos esos monstruos aterradoramente masivos de la charca serían bastante pequeños desde la perspectiva de un humano. Claro, a los ojos de Anthony, parecen gigantes que podrían aplastar a sus enemigos fácilmente, pero desde la perspectiva de un humano adulto, probablemente sean del mismo tamaño que los animales normales del viejo mundo. Esto lleva a Anthony a cuestionar la dificultad de los monstruos de esta zona. ¿Podrían ser en realidad monstruos de tutorial súper débiles en modo fácil? Pero esa línea de pensamiento abre una posibilidad más aterradora. Si los monstruos de este lugar son débiles, ni siquiera quiere saber qué otros monstruos más fuertes acechan en las profundidades. Dicho esto, había decidido no ir directo hacia su muerte esta vez. Por ahora, es un adiós a la peligrosa escalera. Pero al bajar en un piso diferente,
Anthony notó aún más señales de actividad humana. Había antorchas en las paredes. Cuanto más avanza, más señales de civilización se presentan. Quizás la superficie esté más cerca de lo que pensamos. Se adentró más en el túnel. Cuanto más se alejaba, menos venas de luz pulsantes eran visibles en las paredes. Aunque esta configuración era perfecta para una criatura sigilosa como él, no podía quitarse la sensación de que algo no iba bien. Su corazón literalmente latía con fuerza en su pecho, intentando liberarse con una mezcla de emociones. Existe una posibilidad muy real de conocer a una persona de verdad de otro mundo. ¿No es emocionante? Ya tiene tantas preguntas preparadas en su mente. ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué raza fantástica serán? ¿Sabrán usar magia? Quizás haya algún tipo de gremio de aventureros que explore mazmorras. Quizás pueda comunicarse con ellos mediante lenguaje de señas o alguna forma de danza interpretativa. La mente de Anthony estaba volando por todas partes, y ya estaba imaginando el gran avance en las relaciones entre hormigas y humanos a la mayor escala. Estaba bastante seguro de que no es frecuente que los humanos se encuentren con la mente de uno de los suyos atrapada en el cuerpo de un monstruo. Es posible que sea el primero de su especie mientras se aventuraba. Adentrándose más en la caverna, ésta comenzó a estrecharse, y la pendiente se hizo más pronunciada. No pasó mucho tiempo antes de que una luz cegadora cubriera su borrosa vista. Al mirar hacia arriba, había un agujero en el techo de la caverna, y si no se equivocaba, la luz del sol entraba desde arriba. Es la primera vez que ve, y al sentir el sol, se disculpó con la luz sagrada por haber dado por sentado este lujo en su vida anterior. La vida, con el descubrimiento de la luz solar, concluyó que la superficie y el mundo exterior estaban mucho más cerca de lo que pensaba originalmente. Mirando en la otra dirección, parecía haber más fuentes de luz más adelante, lo que significaba que debería haber más construcciones humanas. Antes siquiera de terminar ese pensamiento, Anthony se topó con una puerta de madera parcialmente abierta. A juzgar por el diseño de la estructura, piensa que podría ser una sala de guardia. Una sala de guardia en medio de alguna mazmorra. Pero lo más curioso era la luz roja que emanaba de la ventana de la sala de guardia. Esta luz era diferente porque se movía junto con el sonido de pasos apresurados. ¿Quién hubiera pensado que eran humanos? Humanos de verdad, vestidos con armaduras ligeras y sosteniendo algún tipo de dispositivo de iluminación. Anthony se quedó allí de pie, asombrado por su dispositivo que posiblemente podía detectar la presencia de monstruos. Debido a lo oscuras que son estas cavernas, debe ser difícil atravesarlas y encontrar lo que están buscando. Mientras la mujer sostenía el dispositivo, el hombre comenzó a emanar una luz mágica de ambas manos. Parecía irreal verlo en tiempo real, pero Anthony supone que esto era magia. Magia de verdad. Alabó a Gandalf por traerlo a un mundo de magia. Ya se está preguntando si esta gente le enseñará algunos hechizos o algo así. Mientras nuestro chico echaba espuma por la boca con las posibilidades, el hombre empezó a apuntar con sus brazos en dirección a Anthony. Espera, ¿no se suponía que ese cristal rojo detectaba a los monstruos? Eso debe significar que está activo ahora mismo, porque se dejó llevar tanto por el momento que olvidó que él también es un monstruo. Anthony se vio en una situación en la que un hechizo mágico se había fijado en él. Estaba frito. No se suponía que fuera a terminar así, ¿verdad? Simplemente cometió un error. Pero la única decisión prudente que podía tomar ahora mismo era escabullirse como un bicho. Corre, Anthony, corre. Intenta suplicar piedad a los humanos, pero no tiene la capacidad de hablar. Para empeorar las cosas tropezó con una piedra suelta en su huida. Anthony quería expresar que él era solo una hormiga diminuta e inofensiva, pero la bola de fuego hecha de maná ya se estaba acercando a él. No le dio directamente, pero sus patas estaban doloridas por el tropiezo y por correr. Su mente le decía que se moviera, pero sus patas decían lo contrario. Atrapado e inmóvil, aún más bolas de fuego fueron lanzadas hacia la pobre hormiga. Tuvo que reunir hasta la última fibra de fuerza de voluntad en sus músculos para emprender la siguiente carrera, usando las columnas como cobertura. Incluso usar cobertura fue inútil. Desde otro ángulo una única flecha casi le atravesó el abdomen. Si quieres salir vivo de este aprieto, va a necesitar una distracción efectiva. Pero primero, debe asegurar una ruta de escape hacia un lugar seguro. Se movió a trompicones por túneles al azar, usando su sentido de túnel para juzgar si el camino era factible o no. Tras pasar por 3 caminos,
Anthony se encontró con uno del que emanaba un hedor espantoso. Los humanos ya estaban sobre él, así que decidió luchar como un monstruo y lanzó un chorro de ácido doble para cada uno de ellos. No los retrasó eficazmente, solo hizo que tomaran represalias con otra flecha. Anthony se estaba volviendo bueno con sus reflejos, esquivando la silbante flecha al agacharse. Lo que era seguro es que su intento de relaciones entre humanos y la hormiga monstruo acababa de hacerse humo. Múltiples bolas de fuego persiguieron desesperadamente a la solitaria hormiga, como si fueran una especie de misiles teledirigidos. Anthony había estado corriendo tanto tiempo que perdió de vista los alrededores, chocando con una roca saliente. Pero gracias a las bendiciones de Gandalf, logró sobrevivir y tomar un respiro dentro de un túnel diminuto. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, empezó a culparse por haber sido tan estúpido en cómo manejó la situación. No se recordó a sí mismo que él ya no es humano, y con eso, sus privilegios humanos también han sido revocados. De ahora en adelante, necesita tener en cuenta el hecho de que es una hormiga monstruo de 1 metro de largo en cada interacción con otros. Al otro lado del pequeño túnel, se oían siseos amenazantes. Puede que la haya fastidiado antes, pero necesita espabilar de inmediato. Anthony tiene que pensar qué es mejor para él ahora mismo: enfrentarse a los siseantes 100 pies del otro lado, o las bolas de fuego de los humanos que tenía detrás. Pero cuando el hombre que no paraba de perseguirle con fuego asomó siniestramente la cabeza por el diminuto túnel, pareció que la decisión ya había sido tomada por él. Anthony salió disparado y empezó a correr por su vida mientras otra tanda de bolas de fuego comenzaba a condensarse en la mano del hombre. Afortunadamente, fue lo bastante rápido como para desaparecer en la oscuridad antes de que el hechizo estuviera completo. Usando su sentido de túnel, atravesó con pericia los estrechos pasadizos del túnel subterráneo. Al sentir que la masa de 100 pies no estaba lejos, se mentalizó con un plan improvisado. Todo lo que tiene que hacer es usar a las bestias 100 pies como cebo para los humanos. Afortunadamente para él, tiene sigilo a su disposición para ocultar su presencia de la repulsiva masa de fideos peligrosos. Calcula que podría usar su rociada ácida como una forma segura de cabrear a estos insectos. Pero lo que venga después determinará su destino. Escapar de la horda enfurecida sería la carrera definitiva contra reloj, y duda de si podrá lograrlo o no. Desactivando su modo sigilo, él sabía que no tenía otras opciones disponibles, así que era ahora o nunca, un todo o nada. Apuntó cuidadosamente con su trasero hacia la masa y empezó a lanzar su corrosivo disparo de ácido sobre las bestias. Fue un disparo de dispersión expertamente apuntado, que alcanzó a casi todos los 100 pies de la masa por igual. Pero un disparo de ácido simplemente no fue lo suficientemente potente ni corrosivo como para atravesar los cuerpos de la horda. Pero no importaba, de todos modos no esperaba matarlos, pero consiguió lo que intentaba conseguir. Hizo cabrear a la masa de 100 pies mortales. Inmediatamente fueron a por nuestro pobre chico hormiga con sus interminables patas. Ahora, la carrera contrarreloj ha comenzado oficialmente. Varios minutos de intensa carrera después, Anthony ya estaba llorando por el lío en el que se había metido. Llegar a la entrada del sistema de túneles estaba llevando demasiado tiempo. A este ritmo, su resistencia se agotará antes de que pueda ejecutar el plan del cebo. Por el camino, incluso hubo algunos momentos en los que casi fue devorado cuando los 100 pies se abalanzaron sobre él con sus poderosas mordeduras. Al ver la luz al final del túnel, Anthony sintió un segundo aire. Al otro lado de esto, la salvación le esperaba. Como un insecto trastornado, saltó fuera del diminuto túnel donde el hombre estaba, esperándole para que saliera y fuera carbonizado hasta los cimientos. El hombre no esperaba que fuera a ser una fiesta de insectos gigantes, ya que la horda de 100 pies también escapó del agujero como trenes repugnantes. Anthony aterrizó a salvo. Con todo el alboroto que se estaba produciendo, lo único que le quedaba por hacer era escapar. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo cuando una horrible bestia reptante se ha cabreado lo suficiente como para perseguirlo hasta los confines del mundo. Correr ya no serviría de nada. Simplemente se encogió y repitió una y otra vez que no quería morir. Como si el cántico desesperado de Anthony hubiera llegado a oídos de un dios. La langosta 100 pies empezó a explotar antes de llegar a él. ¿Quién estaba haciendo explotar y descuartizando a los 100 pies gigantes? Preguntas. Pues bien, los humanos al otro lado del túnel estaban solo intentando atrapar a una hormiga. Anthony mantuvo un perfil bajo, sin atreverse a atraer la atención
y la violencia en su dirección. Se pregunta si esta es su oportunidad para escapar del caos. Se disculpó para sus adentros mientras se arrastraba con cuidado por el campo de batalla. Habría sido una huida perfecta, si no fuera por algunos de los 100 pies rezagados que lo vieron y lo persiguieron como pequeñas y tenaces criaturas. Estaba tan preocupado por lo que pasaba detrás de él, que acabó chocando contra una pierna humana por puro descuido. Anthony se deslizó hacia atrás antes de que la lanza giratoria del humano lo ensartara desde arriba. Además, el golpe de lanza supuestamente dirigido a él aterrizó en los 100 pies rezagados que le pisaban los talones. Una vez más, Anthony agradeció a Gandalf el sistema por darle tal abundante suerte. Se ha salvado repetidamente gracias a las intervenciones perfectamente sincronizadas de un poder superior. Le encantaría alabar más al mago barbudo, pero todavía está en serios problemas. Su suerte no sería suficiente para contener a los 2 enemigos que intentaban alcanzarlo por detrás. Enemigo público número 1, el humano, guardia Mailu, y enemigo público número 2, la bestia 100 pies. Tras ganar algo de distancia en medio de toda la anarquía, Anthony consigue activar su sigilo. Planea su siguiente movimiento. ¿Dónde puede esconderse en este lugar? Vio una puerta abierta que llevaba a saber dónde, y decidió que tendría que servir por ahora. Consiguió asegurarse un escondite usando su habilidad de sigilo y sus movimientos furtivos. Detrás de las paredes de la entrada, observó la guerra entre humanos y 100 pies que él comenzó. Se siente fatal por enfrentar a sus compañeros monstruos contra los guardias humanos, pero la situación no le ha dejado otra opción. Era morir a manos de una espada humana y explotar por la magia humana, o dejar que sus vecinos hicieran la guerra contra los guardias. Mientras tanto, en la tranquila ciudad, Iría, el diligente comandante Titus está en su oficina trabajando hasta altas horas de la noche. Las arrugas de su rostro se acentuaron por el estrés, porque unos malditos necios simplemente no pueden dejarle la situación de la mazmorra a él y a su legión. Si por el viejo comandante fuera, estaría 24 horas al día, 7 días a la semana, en la mazmorra en lugar de encerrado en una oscura oficina a la luz de las velas con papeleos sin sentido. Últimamente, su trabajo ha consistido en decir lo mismo 1.000.000 de veces a idiotas que no distinguen la derecha de la izquierda, en lugar de tener la oportunidad de blandir su amada arma. Casi partió su escritorio por la mitad de la frustración. Esa fue la llamada de atención para calmarse y tomar un poco de aire fresco y señorial por un momento. Al salir de la oficina con poca luz, las tropas de la guarnición de avanzada que estaban afuera se pusieron firmes para el comandante. El comandante Titus no acusó recibo de su presencia. Simplemente salió directamente de los pasillos. Otra pesada puerta se abrió, y otro grupo de tropas bien formadas se pusieron en atención ante su valiente líder. A donde quiera que iba, todos dejaban lo que estaban haciendo. Era como un dios en este lugar. El comandante avanzó hasta llegar a una sencilla puerta de madera con 2 guardias armados a cada lado. El comandante Titus exigió un resumen de la situación a la tribuno Aelia, y ella cumplió diligentemente. Hace 15 minutos, un monstruo se acercó a este puesto de guardia antes de huir. El equipo de la guardia avisó al centurión de servicio antes de adentrarse más en la caverna. Desde la perspectiva de los guardias humanos, estaban lidiando con un grotesco monstruo hormiga. Estaban persiguiendo algo que merecía ser aniquilado con el fuego más ardiente y la espada más afilada. A Titus ese resumen le pareció extraño. Confirmó si el monstruo no atacó de frente, sino que huyó. Inmediatamente se giró hacia la modesta puerta de madera, alarmando a la tribuno Aurelia y preguntándole a dónde iba. El comandante respondió con naturalidad que simplemente se uniría personalmente a la expedición de supresión. El interés del comandante Titus se despertó por los informes de un monstruo con suficiente inteligencia para huir del peligro. Detrás de la puerta de madera, la guardia todavía estaba ocupada luchando en la intensa guerra contra los 100 pies. Los magos desataron sus mejores hechizos para quemar a las bestias. No importaba cuán feroces fueran los 100 pies, no eran rival para el poder del maná. Anthony estaba intentando llegar a una mejor posición, solo para quedar atrapado en medio del pandemonio, con solo su habilidad de sigilo para mantenerse a salvo. Cualquiera con ojos podía ver que esta guerra de humanos y bestias ya ni siquiera era una pelea, era simplemente una masacre en toda regla. Anthony era impotente, demasiado impotente para aportar algo de valor en esta batalla.
No es como si pudiera hacer picadillo a los enemigos con un ataque de mandíbula a larga distancia o algo por el estilo. Momentos de incertidumbre, como este, siempre lo llevan a preguntarle a Gandalf qué se supone que debe hacer. En lugar de recibir el consejo de Gandalf, recibió una sonora bofetada de una figura humana familiar. Era el Anthony humano. Le agradeció al Anthony humano por la muy necesaria llamada de atención en tiempos desesperados. Viendo el lado positivo de las cosas, esta serie de desventuras ha confirmado muchas cosas sobre las que tenía curiosidad. Primero, verifica la existencia de la magia en forma de hechizos humanos. Segundo, existe una sociedad humana en este mundo. Además, existe una brecha de poder entre su yo hormiga y los humanos, y es enorme. Otra lección que aprendió es bastante revolucionaria. Por ahora, el rey de los atributos son los PV. Después de ser golpeado por fragmentos de piedra y chamuscado por bolas de fuego, sus PV alcanzaron el punto crítico. Le quedaban 15 PV, que es prácticamente la mitad, pero al menos finalmente descubrió cuánto daño recibiría en combate. El costo de esa lección es que ahora necesitará encontrar una forma de regenerar los puntos de vida perdidos. Pensando en formas de volver a la zona verde, supone que sus PV se recuperarán automáticamente con el tiempo. Pero puede que sea un poco más complicado, y necesitará curar sus heridas manualmente a través de algún método. De cualquier manera, no puede desperdiciar la oportunidad de oro que la guerra que él inició le ha presentado. Un número casi infinito de cadáveres de bestias yacían en el suelo como un buffet. Algunos incluso estaban cocinados por las llamas. Por ahora, necesita concentrarse, ya que hay una montaña de biomasa esperando a ser devorada. Anthony actúa según su instinto más primario de ingerir a aquellos mucho más fuertes que él, haciéndose más fuerte y acumulando biomasa con cada segundo que pasa. Le llevó bastante tiempo ir de un lado al otro del buffet, pero su cosecha fue más que abundante. Al final de todo, apenas podía moverse y respirar de lo lleno que estaba. Durante todo el proceso, no dejaba de imaginarse un festín digno de un rey, tal y como Gandalf pretendía. En su mente, los 100 pies estaban cocinados correctamente y aderezados para ser lo más apetitosos posible, pero la realidad siempre golpea una vez que la carne toca su lengua y baja por su garganta. No hay vuelta de hoja. Estas bestias 100 pies tienen un sabor abominablemente horrendo. Al pensar en la cantidad de esa carne asquerosa que acababa de consumir, Anthony no pudo evitar vomitar. Dejando el sabor a un lado, la biomasa que obtuvo es más importante. Su festín de rey desbloqueó el perfil básico de su presa, el Wus Scolopendra. Abrió la maldita cosa de inmediato, y seguía siendo tan inútil como siempre. Solo indica que el 100 pies de garras tiene una fuerte garra y una púa venenosa en la cola. Antes de gastar su biomasa, que tanto le costó ganar, primero quiso echar un vistazo a sus estadísticas. Todo ha estado progresando sin problemas en lo que respecta a habilidades y estadísticas. Además, sus PV han empezado a recuperarse ligeramente después de un tiempo. Ahora tiene 2 puntos de biomasa para gastar libremente